sobre todo eso que planteó Cándido y de lo que está pasando con lo relativo a la Constitución. Primero, que están haciendo un proceso tardío, porque evidentemente si tenían un proyecto... Tardío pero rápido. Si tenían un proyecto, debieron haberlo empezado a someter desde antes. Segundo, que están priorizando lo que no es prioritario, como decía don Freddy. La prioridad es la reforma fiscal, sin embargo, están priorizando lo que el país no requiere con urgencia. El país requiere con urgencia la reforma fiscal a fin de proveer los recursos necesarios para el país, para el manejo de la gobernabilidad. Y más aún, ante lo que está advirtiéndose que puede suceder en Estados Unidos, con más razón se requiere la reforma fiscal. En Estados Unidos se está advirtiendo la posibilidad de una recesión económica. Y si una recesión económica ahora mismo azota a Estados Unidos, sin nosotros haber hecho la provisión necesaria de recursos para que el Estado dominicano no tenga problemas para la gobernabilidad, entonces estaríamos enfrentando mayores problemas y dificultades. En medio de la urgencia de una reforma fiscal, aquí están entreteniendo al país con una reforma que no es necesaria o vital en este momento. Porque la reforma constitucional puede tener cualquier otro momento para sucederse, porque estamos hablando de lo que tiene que ver con el futuro. Los 3 puntos que están planteados en la reforma constitucional tienen que ver con el futuro. La posibilidad de la reelección, la reducción de la reunificación de las elecciones y la reducción de la matrícula del Congreso, de la Cámara de Diputados. Es decir, tú tienes encima un problema, serio problema, de que tú requieres 200,000 millones de pesos para el presupuesto que tiene que agotar cada año en el país de cara al futuro. Tú tienes un problema de que tienen cerca de 90,000 millones de pesos invirtiéndolo en un hoyo negro, oscuro, que es el sector eléctrico. Tú tienes el problema de que tiene que apurar lo que debe ser la mecanización y otro nivel de inversión en la agropecuaria. Tú tienes el problema encima de que tienes que estar atento a lo que pasa en Haití, protegiéndote frente a esa contingencia. Tú tienes el problema de una educación que no ha dado pie con bola, a pesar de tener el nivel de recursos que se está destinando para que eso funcione. En cuanto consignas el 4% del PIB como presupuesto para la educación. Entonces, con todos esos problemas que tú tienes de cara al futuro en términos económicos, con la posibilidad de una recesión en Estados Unidos que te puede afectar indiscutiblemente, entonces tú me estás planteando a mí que nos lancemos a suerte y verdad a crearnos un problema con una reforma constitucional que desde ya, como advertía ahí Cándido, hay un planteamiento que puede traer una confrontación política. El tú dejar fuera a Leonel Fernández, el tú plantearte dejar fuera a Leonel Fernández por vía de la reforma constitucional, tú estás planteando una discusión de carácter político para la gobernabilidad, cuando tú lo que tienes es una dificultad a nivel de reforma fiscal que debería apurar el paso para presentarle a los diferentes sectores, a los empresarios, al sector turístico, al sector zona franca, a los propios partidos políticos. Mire, este es el proyecto de reforma fiscal. ¿Qué vamos a hacer con esto? Y junto al proyecto de reforma fiscal, proponer cómo tú vas a compensar a la gente que va a salir afectada con la reforma fiscal a través de la reforma de la seguridad social, de la reforma de salud y de lo que tiene que ver con un incremento salarial. Y tú le estás hablando a la gente, entreteniendo a la gente con una reforma constitucional que no es el problema acuciante, inmediato de la población y de la ciudadanía y del país. Tú requieres 200,000 millones de pesos para asegurar la estabilidad financiera, económica del país y el desarrollo del país en los próximos años, y tú le estás hablando de reforma constitucional a la nación, y ha embarcado al país a la discusión de una reforma constitucional con 3 elementos que tú lo puedes... la reforma constitucional
que está planteada, tú la puedes hacer en enero, en febrero, en marzo, en el 2025, en el 2026 y no pasa nada. Pero el presidente dice que es coyuntural la Constitución con la reforma fiscal también. Sí, pero el que tiene, lo que tiene la prioridad en términos de nación, de cara al desarrollo y a la estabilidad y a la gobernanza, es la reforma fiscal. Sí, Salvador, pero tal vez hay información que no tenemos, porque tú no sabes. ¿Cómo cuáles? A lo que me refiero, yo entiendo lo que tú dices en términos de priorizar, pero nosotros no sabemos si el tema de la reforma fiscal ya hay ya se ha adelantado sin que los medios de comunicación lo sepan. Pero ¿cómo se adelanta si eso tiene que ser planteado de cara al país? Claro, ¿cómo se adelanta? Yo lo sé. Si eso llega al Congreso, ya lo supiéramos. Si eso llega a los partidos políticos, ya lo supiéramos. Me refiero que en el momento en que uno se entera como medio de comunicación, tal vez las opciones de solución hace rato han sido evaluadas. No, Marian, presentaron el proyecto de reforma constitucional. Está el proyecto presentado. El presidente lo presentó el lunes. Mi amor, entonces, ¿por qué no presentan? Pero es que lo que yo te estoy diciendo es que te falta información. No me falta información. No ha sido presentado. No ha sido presentado. Pero yo estoy corroborando lo que dices. No ha sido presentado. ¿Y esa es la prioridad? Sí, tú estás diciendo que esa es la prioridad. Y todo el mundo sabe eso, pero entonces, tú no ¿por qué sabes, no lo presentan? Pero es que tú no sabes, o sea, hay una información que definitivamente ni tú ni yo tenemos. No es cierto, Marian. Pero ¿cómo tú me vas a decir que no es cierto, Salvador? Marian, hay 12 Si no se ha presentado, ¿eso quiere decir qué? Eso quiere decir que no está listo. Entonces, pero nos está faltando información. Pero nos está faltando información. No falta información. ¿Cómo es posible que tú como gobierno? Pero tú trabajas en el gobierno, al lado del presidente. Pero ¿cómo es posible que tú como gobierno? Si la prioridad tuya es la reforma fiscal, tú preparas un proyecto de reforma constitucional y no el fiscal? Tú como gobierno. Pero es que, Salvador, escúchame. Escúchame. Yo entiendo lo que tú dices de que han salido con una cosa primero cuando la otra era más prioritaria, pero tú no tienes toda la información para hacer un juicio de valor. Es lo que yo te estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que está mal lo que tú dices. Yo lo que estoy diciendo, te falta información para hacer un juicio de valor. Porque no la tenemos toda la información. Si tú necesitas comer, que tiene hambre y está vestida, tú vas a ir a la tienda a comprarte un vestido nuevo. Tú vas a ir. ¿Tú quieres que te dé la respuesta? No, espérate, ¿tú quieres que te dé la respuesta de eso? Tú estás siendo absoluto. Porque la respuesta de eso es que posiblemente, dependiendo de las circunstancias, tal vez yo tenga que comprarme un vestido primero antes de comer. Vámonos con Yasmín. Que voy a comer.